Oli, Oli, friend, bienvenido a un capítulo más del podcast de Alexia Analiza. Y el día de hoy tengo a un invitado que la verdad me emociona muchísimo tener. Es un invitado que yo llevo siguiendo en redes desde hace ya como 3 años. Te quiero presentar a Fer, que seguramente lo conoces si has estado en TikTok, de su canal de Filosofía Pop. Fer, muchísimo gusto, me da muchísimo gusto que estés con nosotros. Por favor, ¿te pudieras presentar con todos? No, hombre, pues muchas gracias por invitarme. Y sí, como dices, ya tiene un tiempo que nos seguimos por ahí por redes sociales y somos como que amistades ahí de esas ya como nuevas que surgen por redes sociales y no nos habíamos podido ver. Entonces es un gusto por fin platicar contigo y verte en persona. Gracias por invitarme acá a tu podcast. Y pues bueno, a ver, te cuento un poquito de mí para dar un poquito de contexto y que entiendan también algunas cosas que vamos a estar platicando, ¿no? Yo soy filósofo de formación, ahora sí que académica, por decirlo. Sí. Estudié la licenciatura, la maestría en filosofía. Soy de Jalapa, Veracruz, entonces estudié en la Universidad Veracruzana. Y el doctorado me vine a hacerlo acá a la Ibero, pero ese ya la neta es que ya no lo terminé. Me falta entregar la tesis. Pero la neta es que ya no pienso entregarla, ¿sabes? Ya siento que ya estamos como en otro momento histórico. Siento que cuando estaba en la universidad sí fantaseaba con que me dijeran doctor en filosofía y pertenecer a la academia, pero ya ahorita ya la neta es que ya me da súper igual. Es más, ya me sentiría raro que alguien me diga doctor. Me siento raro cuando alguien me dice doctor, ¿no? Entonces, pues bueno, estudié filosofía. Llevo mucho tiempo hablando o tratando de hacer de la filosofía o mejor dicho, que la filosofía se juega en un discurso fuera de las academias, ¿no? Porque la Ujú. filosofía generalmente se entiende que es lo único que sucede al interior de las academias, o en los congresos, o en revistas indexadas, y creo que está cool que pase todo eso, pues, pero también yo sí lo pienso como en términos de que, ok, ¿para qué estamos haciendo filosofía o para qué estamos pensando estas cosas? ¿No? Lo estamos haciendo simplemente como para ser como gatitos que se lamen como las patitas y qué fregones somos y qué inteligentes y vamos a hacer un congreso y en el congreso termina siendo como un soliloquio en el sentido de que son las 5 mismas personas o las 10 mismas personas en congresos y todo este tipo de cosas. Y entonces como que he tratado de separarme un poco de eso porque creo que la filosofía debe tener también como un acercamiento con la gente que no está en la academia, ¿no? Es decir, Ujú. creo que la Total. filosofía sí es un tipo de ejercicio más público que debería de suceder en cualquier lugar y que cualquier persona con interés se podría sumar a este ejercicio, a este tipo de pensamiento crítico, ¿no? Entonces llevo mucho tiempo intentando, por decirlo de alguna manera, como descentralizar el discurso filosófico, ¿no? Entonces empecé justo hace, no sé, ya ni siquiera sé en qué año estamos, pero bueno, empecé yo creo que como en el, pues ya hace como 10 años, yo creo, a escribir en medios. Primero comencé escribiendo un poquito sobre cine, intentando hacer esto que se le conoce en términos académicos como film theory, ¿no? Que el film Ujú. theory es como tratar de hacer lecturas del cine pero desde filosofía, psicoanálisis, antropología. Y entonces empecé haciendo un poquito de eso, ¿no? Y empecé escribiendo en diferentes revistas, La Tempestad, Nexos, cualquier revista que te puedas imaginar acá en México. Y hace algunos años, de pronto como que también, cuando ya empecé a hablar acerca de filosofía en TikTok, mejor dicho, en la pandemia, cuando aparece como todo este cambio de paradigma en las plataformas y comienzan a hacer videitos, las personas, pues ahí es cuando doy el brinco también al mismo tiempo y comienzo a escribir ya no solo sobre cine, sino sobre crítica en general de la cultura. Y entonces empecé, es que estuve un rato escribiendo justo en el Washington Post en español. Y pues bueno, también es el momento en el que empiezo a hacer creación de contenido de filosofía. Pero además de esto, pues durante muchos años fui profesor universitario, porque claro, mi sueño, como te decía hace rato, pues antes era como de que sí, pertenecer a la academia, ser investigador en la academia, entonces pues yo iba por ese perfil. Y entonces sí, pues di yo creo que años en universidades, como durante 10 años aproximadamente, o más. Ujú. Y ya, y entonces ahorita pues bueno, ya dio un cambio mi giro, dio un giro mi vida y ahorita ya más bien me dedico a hacer crítica de cultura y escribir donde puedo, lo que pueda y así. Y además me llama mucho la atención porque estoy segura de que viene también desde un pensamiento posiblemente crítico a partir del el mismo conocimiento académico que tienes, lo que te lleva a decir no necesito y no requiero del título de doctor.
¿no? Para encontrar tal vez mayor satisfacción en esto que estás haciendo. Porque, no sé, me identifiqué mucho contigo. Yo también soy mucho como de le pego y le quiero dar mucho como a la excelencia académica, como si eso me fuera a dar algo, a brindar algo, un valor, ego, superioridad, no sé. Entonces como que ahí me identifiqué. Pues es que está cool, o sea, a ver, y aparte me acuerdo como de algún meme que salió en algún momento sobre la filosofía, que en realidad era como un esquema piramidal, ¿sabes? Como estos de engaño, ¿sabes? De que simplemente vas reclutando y reclutando. Y en este meme como que decía que la filosofía consistía en estudiar filosofía para después dedicarte a dar clases de filosofía en la universidad o en la escuela y que entonces es como una suerte de engaño, ¿no? Es decir, ¿cómo te sostienes o cómo te ganas la vida siendo filósofo, estudiando filosofía para poder dar clases a otras personas y después, ¿sabes? O sea, como un ciclo. Y a ver, lo entiendo y es cool, ¿no? Y me gusta, y claro que en términos como muy románticos, intelectuales, me gusta eso, pero también hay otras muchas cosas que creo que desde la filosofía se pueden hacer y me gusta explorarlo, ¿no? Es decir, creo como que volteo a ver la historia como de muchos pensadores y pensadoras y lo que me interesa es que y creo que los que más me gustan son los que siento que eran muy actuales, o sea, que estaban como muy Sí. metidos en los problemas de su época. Y entonces eso también me atrae, ¿no? Porque yo creo que también como en buena medida estar metido en la época actual significa ya no solamente estar en la academia, sino estar discutiendo en muchos otros ámbitos, ¿no? Porque el mundo se ha vuelto bien raro. Desde la pandemia es otro mundo o que por lo menos es palpable. Y creo que ya muchas cosas ya no se juegan en la academia. Creo que también hay mucha gente que ya hoy en día, creo que hay mucha gente joven que ya ni siquiera está pensando en ir a la universidad o que ya no entiende cuál es el propósito universitario. Entonces yo creo que toca estar justamente discutiendo desde ahí, ¿no? Desde la actualidad y no estar como habitado o plantear un pensamiento que va hacia hace 50 años atrás, ¿no? Me interesa más bien discutirlo desde la actualidad. Me encanta, o sea, te digo, me estoy identificando mucho contigo en esta cuestión también por ejemplo, todo lo que estás diciendo me recuerda mucho a esta parte de psicoanálisis, ¿no? Entonces, psicoanálisis, o sea, la verdad es que sí, yo lo veo más como desde este pensamiento filosófico que me gusta mucho. Freud en algún momento quiso que fuera una ciencia y pues le salió como tiro de la culata. Pero ahorita que decías todo eso del círculo vicioso que pasa con la filosofía, me acuerdo de esta cuestión de el psicoanálisis no siendo falseable, ¿no? O sea, entonces esta parte también como de decir lo que a mí me encantaba, me acuerdo, de cuando yo estudié mi maestría, habían dos grupos de profesores. Estaban los profesores que eran psicoanálisis ortodoxo, así, muy rígidos, ¿no? Y parecía como que se dedicaban a comprobar la teoría y nada más como esta parte. Y luego tenía yo el otro grupo de profesores que son mis queridísimos, que quiero muchísimo, que de hecho con uno de ellos estoy a punto de empezar una sección de supervisión de psicoanálisis y mi mismo analista, David, que es lo máximo. Y me acuerdo que lo que me encantaba de ellos es que me decían que el psicoanálisis nos ayuda a entender a la persona, pero que se debe de bajar a la clínica. O sea, no es que el psicoanálisis sea el traje de la persona, es que la persona entra dentro del psicoanálisis. Eso me gustaba muchísimo. Que creo que también nos estamos como que desviando un poquito del tema porque quería que Pero no habláramos de pasa nada, no estoicismo, pasa güey. nada. Pero, pero me gusta mucho porque te voy a decir por qué. Algo que yo he visto es que pareciera que también como que se ha refutado ya mucho la idea como de filosofía o se ve como esta forma, se ve como antiguo. Hablas de filosofía y la gente piensa en los primeros pensadores, ¿no? En Claro. los griegos. No piensas en esta cuestión actual. Igual que te digo, hablas de psicoanálisis y lo primero que piensan es Freud. No piensan en, por ejemplo, Estela Weldon, que sigue viva, vivita y coleando, güey, y gran psicoanalista, ¿me entiendes? O sea, entonces esta cuestión como de que piensan de que se quedó detrás cuando realmente hay mucho dentro de la filosofía que nosotros vivimos actualmente y que a veces lo vivimos sin realmente entender de dónde está proviniendo, ¿no? Y por eso había esta parte donde yo quería hablar contigo de la cuestión, sobre todo del estoicismo, que es lo que más estoy viendo en redes, sobre todo, ¿no? Esta cuestión como de el estoicismo puesto hacia algo comercial. No sé si puedas como que también, yo creo que tú más que yo puedes explicarles también lo que es el estoicismo, cómo nace ese pensamiento, ¿no? Y cómo se está utilizando ahorita. Sí, a ver, y antes de irnos para allá, o sea, es que sí es interesante y es importante, digamos, como ver esto que mencionas, ¿no? Es decir, yo por lo menos recuerdo que cuando te estudiar filosofía,
Y que a ver, me veo un poco más joven, yo lo sé de lo que soy, pues, pero tengo 42 años, entonces yo cuando empecé a estudiar filosofía, realmente todavía no estaba el internet y todo este tipo de cosas, ¿no? Ujú. Apenas estaba comenzando y, o sea, fuera de broma, es decir, como que yo no tenía idea qué filósofos actuales, o sea, Existían. vivos, estaban diciendo algo importante, o sea, que me debería interesar, ¿no? Que estaban haciendo lecturas del presente. Yo no sabía, los únicos filósofos que conocía, pues eran los clásicos, ¿no? Los que todos conocemos y de los que hemos escuchado hablar, que si Sócrates, Aristóteles, Nietzsche, Platón. y hasta ahí, ¿sabes? Llegaba a mi entendimiento. Pero claro, es una idea que sigue jugándose incluso hasta el presente, aun cuando ya tenemos redes sociales, internet y inteligencia artificial y demás, ¿no? Mucha gente sigue asociando la filosofía con un pensamiento de personas que ya están muertas, ¿no? Igual que con el psicoanálisis, ¿no? Igual, o sea, que dicen y como que, ok, no, Freud, Lacan y todo ese tipo de cosas, pero que a final de cuentas también, al igual que en filosofía, hay autores y autoras que son como más contemporáneos y que están jugándose desde el psicoanálisis diciendo como de que, ok, ¿qué hay de no cool en el psicoanálisis, ¿no? Que todo está enfocado a un pensamiento como muy del hombre, ¿no? Porque Ujú. obviamente pues, lo desarrolló Freud y es la época y cosas por el estilo, pero es un pensamiento que está articulado principalmente como para los hombres, ¿no? Y desde Ujú. un sesgo también hacia las mujeres, ¿no? Entonces hay, no sé, Paul Preciado también está justamente como pegándola a tratar de hacer un psicoanálisis que sea completamente distinto, ¿no? Porque además, ¿no? También justo el psicoanálisis tiene también como este núcleo bien conservador, al igual que la filosofía, Muy. donde prácticamente, pero en psicoanálisis a veces creo que es peor porque en psicoanálisis tienes como que dar como tu árbol genealógico de dónde estudiaste, ¿no? Y entonces es como de que, claro, ¿no? Yo estudié psicoanálisis, pero yo soy de los que se formaron con Marie Langer, o no me acuerdo cuál era su Ujú. apellido, que es la que trajo el psicoanálisis principalmente a México, y entonces, boom, y se va haciendo como toda esta, como este árbol familiar donde si vienes como de aquí, tienes como una mayor presencia y mayor importancia en el psicoanálisis, ¿no? Es, y es terrible todo eso, ¿no? O sea, Como podemos muy dogmático romantizarlo. también, sí. Sí, podemos romantizarlo, decir como cool, y sí, yo también estudié y traigo este linaje, pues, pero pues, o sea, no lo es todo, ¿no? Y también creo que un Ujú. poquito se va acerca de romantizar el canon y, ajá, y como que los paradigmas, ¿no? En los que estamos insertos. Y ahora pasando justo a esto que decías, ¿no? Del estoicismo. Porque claro, ¿no? Es decir, y venimos de esto de que decías, ¿no? Como que se asocia la filosofía con un pensamiento antiguo, con pensadores muertos y como que hoy en día, ¿dónde está, ¿no? ¿Dónde está la filosofía? Y pareciera ser que hoy en día la filosofía está teniendo o mayor boom o mayor presencia, reconocimiento desde el estoicismo, ¿no? Y se ha Sí. convertido como una suerte de moda y lo vemos. Me mandan a mí un montón de libros de editoriales como para que los suba a redes sociales y cosas así, pues para que la gente que me sigue se enteren que existen. Pero es impresionante la cantidad de libros de estoicismo que me mandan, ¿sabes? O sea, yo creo que me han mandado más de 30 libros de estoicismo en los últimos 2 años y se me hace que es muchísimo, ¿no? Pero al mismo tiempo los abro y yo por lo menos desde la filosofía no encuentro una utilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que, es decir, si el estoicismo se ha puesto de moda en la actualidad, creo que tiene que ver porque es un estoicismo, por así decirlo, que se extrae de su núcleo, del Ujú. pensamiento en el cual se crea y se le lleva más bien como al mundo de los negocios, ¿no? Creo que funciona muy bien el estoicismo hoy, se ha vendido muy bien hoy, porque te lo venden como una herramienta que te puede hacer performar mejor en el mundo de los negocios, en el mundo del deporte, pero sobre todo también creo que es justamente una idea del estoicismo como muy masculinista, porque y que justamente tiene que ver con los que lo consumen, ¿no? ¿Quiénes lo consumen principalmente? Los tech boys, los güeyes que están metidos en la tecnología, los crypto boys, la gente que está en finanzas, muchos deportistas, ¿no? Porque creen que es un pensamiento que les ayuda a performar mejor. ¿Qué sería el estoicismo, no? Y para desarrollar un poco mejor esta idea.
Pues el estoicismo a final de cuentas es una disciplina filosófica que surge en la antigua Grecia, se comienza a trabajar o a refinar más, por así decirlo, también con los romanos, pero que es un pensamiento que de lo que te habla es que tú tienes que alcanzar la eudaimonía, ¿no? Que la Me eudaimonía era un encanta. concepto ya importante para otros filósofos Sí. como Aristóteles, ¿no? Y la eudaimonía mucho le entendemos que es como la felicidad, pero en realidad tiene que ver con performar la virtud, ¿sabes? Con ser virtuoso. Sí. Pero obviamente también es problemático porque no es lo mismo, no se entiende lo mismo ser virtuoso para, no sé, en el 500 antes de Cristo que ser virtuoso hoy en día, ¿no? O ser virtuoso en el año 1000, ¿no? Hay distintas cosas lo que entendemos por virtuoso, ¿no? Pero bueno, tenía que ver con el hecho de alcanzar como cierta virtuosidad que te permitiera ser una buena persona, pero además de una buena persona, ser un buen miembro para la sociedad, ¿no? Porque en la filosofía antigua sí está muy clara esta idea de que somos seres políticos y que somos ciudadanos, pero ser ciudadano significa también tener un compromiso ético hacia tu misma comunidad, que eso lo hemos perdido muchísimo en la actualidad. Sí, que eso es algo que me encantaría hablar, porque justo, mira, yo creo que hay una cuestión donde el estoicismo se ha vendido mucho como esta cuestión de wellness, Mm, ¿no? O sea, claro. porque me encanta que dijiste eudaimonía, porque yo siempre decía eudaimonia, entonces como que ahí me corregiste cómo se dice, porque lo aprendí en inglés, entonces era como que luego yo traducía a mis anchas. Pero justo, creo que como que el estoicismo se ha vendido mucho en esta cuestión como de wellness, ¿no? Y eso se ha capitalizado. Pero ahorita dijiste algo que me pareció muy importante, que siempre lo he querido hablar, que es esta cuestión donde yo creo como que socialmente ahora pareciera que ¿cómo lo digo? El individualismo Claro. está destruyendo el bienestar común. No, no sé cómo lo veas tú, pero porque creo que lo ataste ahorita también de una forma que me pareció muy importante. O sea, siento mucho como que últimamente vivimos en una sociedad hiperindividualista y ese hiperindividualismo está destruyendo mucho el bienestar común porque ya no se busca por la sociedad en sí. Entonces, si ya no se busca por la sociedad, en consecuencia, yo creo que es un poquito como en psicoanálisis, como decir ir en contra del eros. Entonces, estás yendo en contra de la cultura, de lo social, ¿no? O sea, porque se busca más esta cuestión que a la vez creo que es muy paradójico porque estamos hablando que lo que más se vende ahorita es eudaimonía, ¿no? Y esta cuestión viene de alcanzar virtuosidad y viene también como de esta parte de, en psicología lo vemos mucho como de poder tolerar la frustración, poder tener objetivos a largo plazo, ¿no? Pero si vivimos en una sociedad hiperindividualista, lo que se prioriza entonces es el hedonismo. Y el hedonismo, de una forma, es como contraparte de la eudaimonía. Claro, completamente. Ah, y del estoicismo, ¿no? Porque en realidad el estoicismo de lo que trata en buena medida es de poder aprender a dominar tus emociones, ¿no? Y Ujú. aprender a distinguir las cosas que están bajo tu control de las cosas que no están en tu control. Entonces, claro, se trata, o sea, es un movimiento racional, pero que también no es completamente racional porque también tiene que ver con el patos, ¿no? Con los sentimientos del ser humano. Y Ujú. entonces más bien es o sea, y que aquí creo que hay justamente como un error en las lecturas que se hace del estoicismo actual y cómo se vende, porque muchos toman el estoicismo y piensan como en estos soldados, ¿no? Que les pasó algo, estos guerreros, ¿no? Legionarios, ¿no? Que les pasó algo, pero se mantienen estoicos y, o sea, y dicen como se mantienen estoicos como que se mantuvieron Como inmunes de y, resiliencia. sí, fuertes y siguen hacia adelante, ¿no? Pero, y cuando piensan en esta imagen parece que están pensando en una supresión de las emociones y de todo, ajá, del patos, ¿no? Pero en realidad el estoicismo no nos habla de una supresión ni de quitar como todos los sentimientos, sino más bien de actuar racionalmente con relación a nuestras emociones, ¿no? Por así decirlo. Y entonces más bien como comenzar a distinguir, decir, pues bueno, ¿no? Estoy pensando, tengo pensamientos acerca de la muerte y me preocupa que me voy a morir y todos los días despierto pensando en que me voy a morir y que hay una posibilidad de que me muera todo el tiempo, ¿no? Y entonces es como de que más bien llega justamente como que, no sé, Epicuro, ¿no? Y le dice a Meneceo, le dice, oye, a ver, o sea, no tiene caso que te preocupes por la muerte, es una pérdida de tiempo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ahorita estás vivo, ¿no? Y cuando estés muerto, pues no vas a saber que estás muerto, ¿no? Entonces, o sea...
tienes que aprender a calmar justamente como tus emociones relacionadas a lo que te ocasiona este tipo de pensamiento y más bien bajo una vía racional, trata de decir, esto es algo que yo no puedo controlar. Y estoy teniendo como que una suerte de desgaste tratando de irme hacia allá, pero esto no es lo mismo, es decir, aprender a controlar de alguna manera como tus ideas, lo que estás pensando, para controlar también como los sentimientos y estar en paz, tranquilo, por así decirlo, como imperturbable, no es una supresión de sentimientos, ¿no? No es una supresión de sentimientos, no es que soy un guerrero, no es que todo esto, ¿no? Sin embargo, es la manera en la que nos hacen pasar al estoicismo en la actualidad, ¿no? Y entonces, claro, también lo comienzan a relacionar desde una manera como muy individualista. ¿Por qué? Pues porque hemos devenido una sociedad hiperindividualista, ¿no? Donde en lugar de generar una comunidad, empezamos a ver constantemente al otro como una competencia, ¿no? Porque, pues, no sé, estamos en el trabajo y solamente hay una vacante para este puesto que está arriba y, pues, bueno, somos compañeritos todos en este cuarto, pero, pues, yo quiero este puesto y tú también, y tú también, y tú también, y entonces todo se comienza a hiperindividualizar, se fragmenta la comunidad y entonces, y claro, y también justamente hemos estado alimentados por estos discursos como meritocráticos, ¿no? Donde de pronto Cañón. es el que tiene dinero y todo esto es porque es el que ha trabajado más y porque le ha chingado más y por todo ese tipo de cosas. Es el que se despierta a las 5 de la mañana para meditar, meterse a nadar y bla, 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 porque cuando el resto de las personas se despiertan a las 8 de la mañana, ese güey ya les lleva 4 horas de ventaja porque es el que más le ha chingado, ¿no? Sí. Pero que es una idea completamente meritocrática, pero que aparte tiene que ver no solamente, a ver, retrocediendo un poco, ¿no? Como en este sujeto que estaba pintando, que es como el ganador hoy en día, que es el que se despierta temprano y medita Yo me y estoy lee imaginando al güey de TikTok, y que mete la cara en que mete hielo, la cara a ¿no? hielo. Sí, 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 pero es esta cuestión, Y hace uy, journaling también en sí, la mañana, exacto. sí. Esta cuestión que te venden, ajá, de te tienes que despertar a las 5 de la mañana para ser exitoso y a la par de ello, como esta idea que te venden de que todo el mundo tiene las mismas 24 horas cuando no es cierto, Claro. ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero, o sea, y a lo que voy es, o a lo que iba es con esto de que me parece a mí como muy curioso cómo. O sea, yo creería que justamente, a ver, como que desde los 70 comenzamos a ser como una sociedad medio New Age, y por Ujú. ser como New Age o por traer pensamientos, o mejor dicho, en los 70 comenzamos a echar mano del pensamiento New Age. ¿A qué se le conocería o a qué podríamos denominar esto, no? Cuando en los 70 comienza a introducirse como todo este pensamiento hippie en Estados Unidos, que, pues bueno, la consecuencia es que se comienza a universalizar también como todo este pensamiento hippie, ¿no? Y pero no solamente es eso, sino que comienzan a haber prácticas del bienestar, ¿no? Como se comienza a poner de moda el yoga y todo eso ha terminado hasta el punto en el que estamos hoy en día, ¿no? En el que es todo eso pero en esteroides, ¿no? Ahorita El rollo está, woke, como dicen, ¿no? ¿O qué? sí, pues pues un poco sí está relacionado, ¿no? Pero es decir, hoy en día, o sea, como que cada vez está más de moda justo esto del yoga, pilates, meditar, ser budista, irte como a retiros y que retiros de silencio, el mindfulness, el journaling, todas son prácticas que tienen que ver con una suerte de interioridad, o sea, de ver cómo te descifras a ti mismo, pero que al mismo tiempo están desancladas de su pensamiento original, ¿no? Sí, o central. Sí, porque al final de cuentas, es decir, es como muy fácil hoy en día ver como de que sí, es que a mí me encanta el budismo, pues, y sales, pero te subes a y no es para tirarla a nadie, pero simplemente es como cómo funciona el mundo en la actualidad, o sea, de que sales y te subes como una camioneta carísima y después puede ser que seas como muy objeto, muy insensible con cosas, eh, pero es eso, ¿no? Porque al final de cuentas está desanclado de lo que a final de cuentas significa en realidad el budismo, ¿no? Como que hemos como deslactosado o descafeinado muchas de estas prácticas simplemente y que son prácticas en muchos casos comunitarias, que son muchas prácticas que están en sentido originario alejadas del dinero, alejadas de la riqueza, alejadas de muchas cosas para las que se utiliza hoy en día. Es decir, el yoga, ¿quién chingado practicaba
yoga en un primer momento, ¿no? ¿Quiénes pueden practicar yoga hoy en día, ¿no? Pues, o dónde hay más pinches lugares para hacer yoga, ¿no? Pues seguro que en la Condesa, en la Roma, en Polanco, es decir, en las zonas como más caras de la ciudad, ¿no? Siendo que es una práctica que no tiene nada que ver a final de cuentas con los medios materiales, ¿no? Y a final de cuentas también es como lo mismo con el estoicismo. El estoicismo, y que a ver, aquí hay como también una suerte de paradoja ahí con el estoicismo, ¿no? Porque el estoicismo lo que promueve también es como un alejamiento de los medios materiales. ¿Por Ujú. qué? Porque pues al final, cómo mantener imperturbable o cómo estar tranquilo, y que esto es algo que también nos dice el pensamiento oriental, la filosofía oriental, pues no deseando, ¿no? Y que a mí me parece mejor la manera en la que lo hace, en la que te lo dice como el taoísmo, ¿no? Eh, o sea, lo que te hace infeliz es desear, ¿no? Porque el deseo es como tiene muy tiene una caducidad muy limitada, ¿no? Es decir, yo deseo algo y en el momento en el que lo consigo comienzo a desear inmediatamente algo más, ¿no? Es decir, deseo tener estos lentes, no sé, voy a quemar a mi novia. Pero o sea, a mi novia le encantan los lentes, ¿no? Y se compra unos y en cuanto los tiene está pensando En el en siguiente. otros lentes, ¿no? Pero no solamente es ella y no solamente es con los lentes, ¿no? La realidad es que o sea, nos a ver, o sea, y por traer justamente como una cifra psicoanalítica, ¿no? Como que el sujeto siempre está en falta, ¿no? Sí. Pero pues justamente lo que aprovecha justamente como la publicidad, la mercadotecnia y todo esto, pues es un poco esa falta que venimos allá arrastrando, ¿no? El sujeto siempre es deficitario de sí mismo, ¿no? Y en ese sentido, pues es como de que siempre creemos que tenemos que llenar ese hueco con algo y pues hemos aprendido a llenarlo a final de cuentas con cosas materiales en la actualidad. Claro, porque lo material nos brinda una gratificación instantánea, pero Sí, también la gratificación, a mí también lo que me llama mucho la atención es dos cosas que como que pensaba mientras ahorita hablabas, es un ejemplo que yo creo que es súper actual de eso que platicabas, es alguna vez, o sea, ¿viste White Lotus la última sí, claro. temporada? Güey, Piper. Piper se vendía como esta mujer súper desapegada de la familia excéntrica, de ricos, ¿no? El hermano que estaba súper metido en esas cuestiones, o sea, de dinero, bueno, tan dinero que el papá había hecho un fraude, ¿no? Y me encanta que Piper termina yendo Como sí, este como al templo, retiro, al ¿no? templo, exacto, ¿no? Porque dice que lo quiere hacer, pero ya durmió en el catre y ya dijo, no, espérate, ya no me gustó. Entonces, lo que decías, ¿no? O sea, se vende muy bien, pero se va de la idea descentralizada real, que era esta cuestión como de desapego, ¿no? Pero otra de las cosas que yo como que me quería meter ahorita mucho contigo es esta cuestión donde estabas diciendo que yo creo que también nos lleva a el hiperconsumo. O sea, siento que ya estamos en un punto, y te lo puedo decir, yo también, yo tengo, y lo admito, güey, tuve un pedo, no tuve, tengo un problema de Pero lo estoy trabajando. lo estoy trabajando. Pero sí, o sea, yo siento que yo tengo un problema como con las compras, muy cañón. Y tengo muy identificado cuándo compro y por qué compro, ¿sabes? Y lo justifico mucho con esas cuestiones de, ay, es que se me va a ver bien, es que está padre, es que ahorita subí de peso, es que esto y lo otro. Pero, por ejemplo, yo tengo muy identificado esta cuestión de cuando estoy infeliz, compro. ¿No? Y eso ya luego se vuelve también como rutinario. Se vuelve rutinario que yo me meta a la aplicación de Sara, se vuelve rutinario. Me acuerdo que lo estaba hablando también con una paciente el año pasado, donde yo decía esta parte y me encanta, porque luego tienes pacientes y es como de, no saben que tú estás en el mismo pedo, pero te estás dando consejos. Pero, güey, me acuerdo que yo le decía, es que recibir un paquete de Sara todas las semanas no es normal y no tendría por qué ser normal. ¿Sabes? O sea, pero comienza a partir de una gratificación instantánea, se mantiene la gratificación como siempre. Me acuerdo que algo que me enseñaron, que yo lo llevo mucho, esta cuestión de la gratificación instantánea, como llega, como se va. Lo que nosotros necesitamos es dopamina de gotero, no de putazo, como luego decía mi profesor. O sea, cuando tú tienes dopamina de golpe, es esta parte de ya lo compré, ya pasó la tarjeta, ya lo tengo, ya lo estrené. Pero segundo en el que llega, como dices con tu novia con los lentes, segundo en el que se va. Y entonces estás Claro. aspirando a lo siguiente, aspiras a lo siguiente, ¿no? O sea, como lo que hablas de la falta del sujeto. Y eso nos lleva también a este como hiperconsumo, pero ese hiperconsumo paradójicamente siento que regresa a esta cuestión también de no es suficiente, no es suficiente y estoy buscando constantemente lo que sigue. Entonces también hay una parte donde es, bueno, ok, ¿de qué forma
uno puede estar contento, por así decirlo, content en el sentido como en inglés, con uno mismo, donde deje de ameritar y de buscar la felicidad en estas cosas materiales. Claro. Y es que, o sea, por ejemplo, ahí yo una tesis que tengo es que si nos hablan tanto de felicidad en el mundo actual es porque la felicidad sirve para consumir. Sí, ya se vende la felicidad. Claro, y entonces como de que si o sea, es decir, algo que se vuelve también como muy duro de hace unos años para acá es que en la publicidad siempre vemos a gente sonriendo, ¿no? A menos que seas, ya sabes, ¿no? Como esta publicidad de marcas caras, porque ahí se dice que la gente no tiene que aparecer sonriendo, sino que tiene que aparecer seria, ¿no? Pero lo que vemos siempre es a gente feliz, pero con un feliz sonriendo, de vacaciones, en el cine, donde sea, pero siempre es una actividad donde se está consumiendo, ¿no? Y Sí. eso es lo que nos venden y nos dicen que tenemos que ser felices y que tenemos que ser exitosos, pero exitosos no ambiguamente, sino exitosos como ser como las Kardashians, como, no sé, nos venden una fórmula bien definida de qué aparentemente es el éxito y qué es la felicidad, ¿no? Sí, la Birkin te va a dar felicidad. Claro, pero de pronto también es como yo, y siempre pongo este caso de ejemplo, ¿no? Que de pronto tú veías como a J Balvin, que él había transitado como todo este camino de lo que se dice ser, para ser exitoso, y una vez que lo consigue, pues el güey sigue diciendo que tiene depresión y que tiene ansiedad y tiene sus bajones, y no solamente él, ¿no? Lo vemos con muchas otras personas que alcanzan este punto en el que supuestamente son exitosos y deben de ser felices y tienen un chingo de pedos y al mismo tiempo ves a gente diciendo como de que, pero ¿cómo te sientes así si tienes esto y la gente te conoce y la gente te quiere? Y claro que para mí es como de que, bueno, es que quizá eso que nos dijeron que es ser exitoso, no es ser exitoso. Y eso que supuestamente debemos de perseguir, que es este tipo de felicidad, tampoco quizás lo que deberíamos de estar persiguiendo y lo que nos deberían de decir que persigamos. Yo en ese sentido justo tengo la tesis de que creo que en lugar de enfocarnos en la felicidad, deberíamos de enfocarnos más en la tranquilidad. Es decir, Yo soy mi igual. ideal no es ser feliz, mi ideal es estar tranquilo, ¿sabes? Que es como, se siente fregón cuando de pronto dices, ay, güey, o sea, todo está bien, o sea, mi mamá está bien, mi novia está bien, mi perrito está bien, yo tengo trabajo, y estás tranquilo, no tienes una felicidad a la chingada, o sea, no tienes la sonrisa en la cara, pero Ujú. estás bien, y la tranquilidad es más estable, tiene, bueno, no más estable, pero es más perdurable, tiene un margen de caducidad más amplio, ¿no? Pero la felicidad justamente no lo tiene, y pero esto tiene que ver con muchas de estas cosas que estamos platicando, como el estoicismo, ¿no? Porque a final de cuentas también el estoicismo lo que busca más bien es esta tranquilidad espiritual. O sea, y que justamente desde ahí hay una diferencia, como dice hace rato, con el hedonismo, ¿no? Porque el hedonismo sí se está jugando con relación a aquellas cosas que nos gustan, ¿no? Y entonces estarlas persiguiendo constantemente y tener como este tipo de satisfacciones. El estoicismo no, el estoicismo más bien lo que quiere es ser como imperturbable, tener una tranquilidad, por así decirlo, como espiritual, intelectual, sentimental. Y eso quizás sí es más duradero, pues, ¿no? Pero esa idea tal cual no ayudaría a vender en la actualidad, ¿no? Y entonces por eso justamente es como lo problemático que decíamos del estoicismo, que el estoicismo, al igual que el yoga y todas estas prácticas, terminan por deslactosarse para poder ser vendidas hoy en día, ¿no? Es decir, porque si nos dijeran que esto, o sea, como que, o sea, le quitan toda esta parte de la riqueza y del bienestar individual para podérselo buscar, para podérselo vender a gente que lo que sí está buscando es individualismo, bienestar económico, ¿no? Le quitan eso Sí. para poderlo vender, pero entonces justamente estamos consumiendo un estoicismo que no es un estoicismo, sino que simplemente es como una suerte de wellness, de cómo alcanzar como en mindfulness para ser imperturbable y que esto se cayó, este negocio se cayó, pero yo voy a seguir adelante buscando más dinero y todo este tipo de cosas, ¿no? Eso creo que es lo cabrón que estamos habitando. Sí, pero como dices, justamente como que se va de lo central, porque a ver, yo 100% igual que tú, viene esta cuestión donde yo lo que pienso es, la felicidad lo que pasa es que se ha vendido como un estado maníaco y pasional, cuando realmente la felicidad está muchísimo más asociada a cuestiones de tranquilidad, ¿no? Entonces, o sea, y lo ves, hay un,
todos los años hacen como un survey que es como para ver los países más felices del mundo y justamente las cuestiones que se ven y en el momento en el que en la psicología estudia la felicidad, se ven esos aspectos como de qué es lo que hace a otras personas felices. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que hace a las personas felices es la cuestión de comunidad y es pensar en el otro por encima de sí mismo. Una persona que piensa más en otras personas es más feliz que una persona que piensa constantemente en sí mismo. Pero otra vez, se contrapone con la idea que estábamos diciendo de la hiperindividualidad, porque estamos rompiendo realmente con esta parte de bienestar común. No pensamos en los otros, pensamos en nosotros. O sea, no pienso en alguien más, pienso yo primero en mí, pero luego también eso me genera mi infelicidad, pero paradójicamente lo que estoy buscando es la felicidad, ¿me entiendes? Y lo que creo que está también muy fuerte es esta cuestión de la tranquilidad es lo que da felicidad. 100% de acuerdo en eso, hasta todo lo de psicología de felicidad lo respalda, ¿no? La estabilidad es lo que da felicidad, la rutina es lo que da felicidad, pero vivimos en un mundo donde constantemente se te bombardea con estas gratificaciones instantáneas, todo el tiempo. Y entonces ahí es cuando yo creo que llega esta parte donde se mezcla, o más bien se pierde la idea de la felicidad como tranquilidad, se busca esos estados más como maníacos, más como pasionales, o sea, como si ser feliz es el momento en el que estás en la fiesta, en el momento de mayor éxtasis impresionante, cuando realmente no es eso. No es que esté mal que lo tengas, pero no lo puedes estar buscando todo el tiempo porque no es sostenible. Claro. Y entonces, como no es sostenible, pero lo estás buscando porque piensas que ahí está la felicidad, lo que pasa es que la tranquilidad la ves como un enemigo. Claro. Claro, completamente. Es que, y tiene que ver, o sea, con esto que dices que me gustó que lo dijeras, o sea, como la tranquilidad y los hábitos y los ritos y todo ese tipo de cosas. La repetición a veces es lo que nos da una suerte de, nos da sentido, pues, ¿sabes? Sí. O sea, incluso estos pequeños rituales que nosotros podemos tener en nuestra casa de que, ok, todas las mañanas me despierto y hago primero esto y después esto y esto y esto y esto, es darle un poco de sentido y estructura a nuestra vida, ¿no? Y a nuestra identidad. Claro, y está, a ver, o sea, y está chido. Pienso mucho en una película que se llama Patterson, y me encanta la película, ¿no? Se me fue el nombre del director, pero sale Adam Driver. Y la película tal cual trata de una pareja que convive, o sea, vemos una semana de una pareja, ¿no? Pero es una pareja que el güey es un conductor de camión, de autobús, y en sus tiempos libres escribe poesía, ¿no? Y está casado. Total que en la película vemos a la pareja hacer como casi todo lo mismo todos los días. A veces es una vida rutinaria, ¿no? Y el güey llega del trabajo, habla con su esposa, escucha todo lo que le cuenta a su esposa, bla, 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 bla. El güey sale a pasear a su perrito, va al mismo bar todos los días, echa una cerveza, regresa a la casa, se duerme. De hueva para muchos, por así decirlo, ¿no? Ujú. Pero a mí lo que me encanta de esta película es, obviamente sí habla del amor, pero me gusta justamente que muestra un amor desde la austeridad, un amor como más normal, un amor desde lo cotidiano, ¿sabes? Desde la repetición. Porque justamente lo que estamos acostumbrados a ver en todas estas películas es como que es el amor es una chingonería y es un rush y son viajes y son citas. El amor pasional, el enamoramiento pasional, o sea, la primera fase del enamoramiento, que es una de las razones por las cuales estamos viendo muchas crisis de pareja, porque Sí, como se ha vendido tanto el enamoramiento, que obviamente es parte básica de cualquier relación, pero se vende tanto el principio, que entonces cuando viene lo que en psicología se le conoce como duelo del enamoramiento, que es esa parte donde te das cuenta como de, no eres la expectativa que yo pensaba, tienes esto que me molesta, todo esto, la mayoría de las veces no lo pueden superar, pero porque se atan a, debería de ser esto, y debería de ser esta parte pasional. Es justo lo que yo el otro día lo estaba pensando. Yo estoy casada, yo llevo con mi esposo, o sea, siendo novios creo que ya vamos a cumplir 10 años. Y me acuerdo que estaba hablando con unas amigas y me decía una amiga que está soltera esta parte de, es que no me quiero casar porque siento que si me caso, de se me acuerdo. va todo, me decía, la adrenalina del ligue. La adrenalina del ligue, la adrenalina de la primera vez, la adrenalina de todo eso. Y me puse a pensar porque hay una parte donde pienso, es que sí, o sea, no pienso que se va, siento que evoluciona hacia algo más, Sí. pero definitivamente hay una cuestión que es muy atractiva. O sea, yo me acuerdo de las primeras veces en las que yo salía con mi esposo y lo que hablábamos y lo que decíamos y como esa, ¿cómo se dirá? Esa simbiosis que compartes al principio del enamoramiento, no sé cómo Sí, describirlo, sí. y la verdad sí es muy Seductor, atractivo, sí, es muy claro. seductor, claro, pero hay una cuestión de ahorita que yo no cambio,
en este aspecto como de amor maduro, pero el amor maduro se ve de esta manera rutinaria, de esta manera de compañerismo, y entonces la gente ya lo asocia justamente como es que entonces no es pasional, entonces si no es pasional, no es amor real, ¿no? O Claro. sea, como que esto que también se ha vendido de, ay, tu alma gemela, y tiene que ser Sí. sí, este rollo de orgullo y prejuicio, de increíble o adolescente, y no lo es. Sí, o sea, creo que, o sea, estamos súper atravesados por una idea que nos han vendido del amor, donde el amor es completamente positivo, pero además algo problemático es que pareciera ser que para entablar una relación pareciera ser que es necesario tener dinero, ¿no? Porque ese tipo de Ujú. relaciones solamente son posibles mediante el capital, ¿no? Porque de pronto es como de que tuvimos un pedo, amanecemos en París, te traje una, nos peleamos, te voy a buscar afuera de tu casa, ¿no? Nadie trabaja ahí, qué chingados, ¿no? ¿Sabes? Es como esta escena clásica que a veces pienso mucho de Sex and the City cuando este Mr. Big le regala este apartamento, bueno, o compra este departamento y le van a hacer como el walking closet increíble a Samantha, no me acuerdo cómo se llama el personaje, pero bueno, a ella y es como de que, güey, a ver, eso, o sea, es un 1% de lo que pueda, de la población los que pueden quizá pensar en ese tipo de fantasía, ¿no? En un amor mediado por lo económico completamente 24/7, ¿no? Pero la mayoría de las personas no, y la mayoría de las personas tienen una pareja, los dos trabajan igual, ¿sabes? Y la mayoría de las relaciones es de que te despiertas, te ves a la otra persona, pero no es nada romántico esa mañana, o sea, es como más cotidiana de que, ay, mi amor, ¿cómo estás? Sí, ¿sabes? Y, y pum, se despiden y se ven hasta la noche. O sea, los que iban juntos, ¿sabes? O sea, Sí, no sí, tienen sí. este rush fantástico y es llegar y simplemente, ¿cómo estás? Bla, bla, bla. Vemos una peliculita o algo así por el estilo, te vas a dormir. Eso no significa que no haya amor. Simplemente estamos acostumbrados a que el amor es aquello otro, ¿no? Pero ¿qué si el amor en realidad se ve así, ¿no? Como una tranquilidad, como una, no sé, ¿sabes? O sea, sin este sentimiento de rush, ¿no? Eufórico. Pero que estamos justamente acostumbrados o lo que nos venden para todo es que deberíamos de evitar constantemente este tipo de sentimiento. Pero es que este tipo de sentimiento justo lo que nos lleva es a... Solamente lo podemos mediar mediante el dinero y mediante el capital. Yo pienso, o sea, pienso que uno de los momentos que evidencian quizá más esto como sociedad es cuando pasamos la pandemia y cuando nos mandaron a todos a nuestras casas y que estuvimos ahí encerrados. Hubo un montón de gente que empezó a tener como ansiedad y depresión y se activó más. Y ya ver, o sea, esto es como una mera tesis, ¿no? Que yo tengo por ahí. Pero, o sea, yo siento o sea, que de lo que nos terminan por privar a final, o que de lo que nos privaron a final de cuentas es de consumir. Ujú. O sea, sabes, como que la gente se sentía infeliz, pero que de qué nos sentíamos infelices, no podíamos estar con nosotros mismos, ¿no? Y no, y era como de que, fuck, o sea, hay mucha gente que como que empezó a decir de que es que estoy teniendo pensamientos, ideas que son como muy raros. Pues claro, se llama conocerse a uno mismo y tener como introspección y asomarte como a este vacío que todos tenemos dentro, este precipicio que existe dentro de dentro de nosotros, ¿no? Pero es transitable, ¿no? Pero al final de cuentas creo que lo que se suspendió fue la manera en la que nos sentimos felices y libres en la actualidad. ¿Cómo nos sentimos felices y libres en la actualidad? Consumiendo. ¿Cuándo te sientes libre? Cuando puedes escoger qué teléfono te vas a comprar, qué coche, a dónde te vas a ir de vacaciones. ¿Cómo te sientes feliz? Pues saliendo. Y a ver, y esto nos puede parecer una estupidez, pero hay mucha gente que se siente feliz yendo a las plazas, a los centros comerciales. La gente se siente feliz. La gente se siente feliz comprando cosas. Suspendieron todo eso, idas a restaurantes, y fue un problema, ¿no? Porque la gente no sabe, la mayoría de las personas no sabemos estar en paz con nosotros mismos en nuestra habitación, pensando, leyendo. Todo hoy en día es consumo, ¿sabes? Pero estamos justamente porque estamos, creo que, bombardeadísimos con consumir, 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 y no más bien con el hecho de cómo habitar la repetición, la tranquilidad, porque hasta eso, ¿no? Pareciera ser que si estás tranquilo y casi todos los días lo mismo, pareciera ser que estás mal, ¿no? Y entonces te empiezan a bombardear con descentralízate, sal de tu rutina, ¿no? Y comerciales de que donde vemos a alguien, de que, hey, ¿qué haces hoy? ¿No? Y te marco así de que, Alexia, ¿qué haces hoy? Nada, vamos a saltar por paracaídas, vamos, ¿no? Y es como de que, brother, ¿quién? ¿Quiénes podemos hacer eso, no? Es que, a ver, lo que pasa también aquí es lo rutinario lo asociamos con monotonía.
O sea, esa es una de las cosas que ocurre y la monotonía por lo general tiene como este aspecto negativo, porque Sí. la monotonía tiene este aspecto, hasta la misma palabra suena mucho como en esta cuestión como de apatía. Entonces, por eso luego la gente siento yo que gravita hacia estas otras cuestiones que como que lo sacan de, por eso están como dice, la palabra que usaste me encantó, es tan seductor, ¿no? O sea, como lo que te decía de, yo me imagino en esta parte que me saca de la rutina en la que yo estoy viviendo ahorita con mi esposo, me imagino la parte de lo que fue, es seductora, ¿no? Pero, por ejemplo, algo que me encanta que dices tesis, voy a usar eso yo también. Una tesis, por así decir, que yo tengo también de lo que ocurrió con la pandemia es, uno, al ser humano el aislamiento le hace daño. Sí. El aislamiento o sea, puede llegar a hacer mucho daño, nos puede llevar a tener brotes psicóticos, obviamente, o sea, estoy hablando de medidas muy drásticas, pero es real. El aislamiento nos hace daño. En la pandemia lo que ocurrió es que muchos de nosotros fuimos aislados. No es nada más la cuestión como del consumismo. Siento que también pasó esta parte de el no poder conectar con otra persona, aunque sea Claro. la persona de Starbucks diciéndote, hola, ¿qué nombre le pongo? Eso generó muchísimo daño. Y lo que ocurrió es, otra vez, mi tesis, lo que yo creo que ocurrió mucho y lo que yo vi después de la pandemia son dos cosas. O ansiedad desmedida en cuestiones de salud, por lo que, pues por sí, el miedo infundado que vino a partir de la pandemia y de la enfermedad, o un aspecto de manía fuertísimo. La gente salió de sus casas y salió con todo. Y lo que yo no hice ahora lo voy a hacer. Y el trabajo en el que estaba me voy a ir y voy a renunciar y voy a viajar por el mundo. O sea, pasó como una cuestión de manía fuertísima a partir del aislamiento obligatorio que hubo. Y eso, lo que pasa es que esa manía, igualito que en los trastornos de bipolaridad, que hay, o sea, que hay esos momentos de manía o de hipomanía, lo que ocurre es que no es sostenible. Entonces, si nosotros tenemos puesta la felicidad en lo que se nos está vendiendo, que si el viaje, que si la compra, que si esto, que si lo otro, es una felicidad que no es sostenible, porque constantemente buscas más, 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 más. Y llega un punto donde no vas a poder tener ese más. Ahorita que hablabas de lo de J Balvin, yo me acordaba mucho de la cuestión de Jim Carrey. O sea, Jim Carrey siempre decía esta parte donde él, para muchos, también, no quiero decir, no sé si Jim Carrey sea funable porque no conozco bien su historia, Ni yo. pero güey, yo me acuerdo que todo el mundo estaba muy preocupado porque parecía como que él se comenzó a aislar propositivamente y a centrar más en estas cuestiones como artísticas suyas. Y él en una entrevista dice que ojalá todo el mundo fuera rico y millonario para darse cuenta que no se alcanza la felicidad siendo rico y millonario, ¿no? Pero justamente venden esta idea de esta forma se llega, esto es el éxito general, por así decirlo, pero luego también llegas acá y te das cuenta que tal vez los mismos vacíos que tenías anteriormente son los mismos que tienes ahorita, ¿no? Y hay un punto donde lo material no lo va a poder cubrir suficiente, claro. ¿Me entiendes? Pero sí, algo que a mí me parece muy paradójico es esa cuestión de se nos vende la felicidad como este hiperconsumo, pero o también como este estado maníaco, pero es un estado que hasta emocionalmente no es sostenible. Tú no puedes estar en manía toda tu vida, no puedes tener la misma noche increíble porque llega un momento donde deja de ser increíble. ¿Me entiendes? Sí. O sea, y eso yo lo veo mucho, y lo veo mucho con pacientes, y lo veo mucho en cuestiones también como que de relaciones, ¿no? O sea, y hasta de nuestra vida diaria, porque claro, se ve esta cuestión de, ay no, es que el otro día me estaba diciendo un primo esta parte, de que me decía, es que sabes qué, yo soy muy dinámico, entonces como que me molesta la rutina, ¿no? Y le digo, ok, pero puedes encontrar dinamismo dentro de una rutina también. Pero si todo el tiempo te estás moviendo de un lado para otro, va a llegar un momento donde no sabes dónde perteneces y nunca vas a encontrar esa estabilidad que estás buscando. Sí, y a ver, y que yo creo que nuestras tesis no son incompatibles, ¿no? O sea, justamente yo creo No, al contrario. que van completamente de la mano, ¿no? Es decir, yo también creo que, es decir, creo que es cierto, pues, que a final de cuentas, y a ver, y regresando a lo que hablábamos en un principio, somos seres sociables, claro que necesitamos a final de cuenta de esta sociabilidad, de este encuentro con el otro, de cierto contacto, de la mirada, no solamente a través de la pantalla, sino la mirada real, la calidez del otro, Hasta ¿no? el mismo psicoanálisis lo que habla es de esta cuestión de que la madre debe de dotar con mirada al niño para que el niño pueda sobrevivir. Y luego al final del día la madre toma esta parte de volverse la sociedad. Nosotros tomamos la mirada de la sociedad también para sentir que sobrevivimos y que pertenecemos. Claro, pero... Hashtag Alexia Analiza. No. Pero, o sea, justamente el tema también es que o sea, que de alguna manera en el día a día
o sea, a mí lo que se me hace curioso con relación a todo eso, que es decir, yo concuerdo contigo, pero al mismo tiempo habitamos una sociedad, como decías, que está hiper individualizada y donde no queremos jalar hacia muchas cosas que suenan a colectividad. Al mismo tiempo también hay como una suerte de moda de misantropía, ¿sabes? Como de decir, yo prefiero quedarme en mi casa y no conocer a nadie, o que vemos como este meme de una persona que construyó una ¿A qué te casa. refieres con misantropía? O sea, Discúlpame. como que, a ver, por ejemplo, no voy a poner un meme, ¿no? Que había un meme que era como de un güey que construyó su casa en medio de la nada para no tener vecinos y cosas por el estilo. Y entonces se compartía Mm, como de que, güey, yo, sería ajá. yo, mi pinche sueño, ¿no? Así no tener que hablar con nadie en todo el día. Entonces, cuando digo esto de misantropía, me refiero un poco a eso, como esta apatía por el otro, ¿sabes? A no querer Ok. convivir con más seres humanos, sino que es como de que no, a la chingada, me tienen harta los seres humanos, no quiero convivir con seres humanos, cosas así por el estilo, ¿no? O sea, como que hay muchas cosas, o sea, o como que hay como este tipo de pensamiento que nos hace despreciar mucho a los seres humanos, al otro, o sea, incluso yo también lo pienso con todo esto y que quizá tú ahora que estás, que eres no, ¿cómo decirlo? Que acabas de tener una bebé, pues, también es algo que quizá otra vez lo tienes más presente, ¿no? De cómo, y que yo hablaba, ¿no? Que me parece a mí de pronto sorprendente cómo hay muchos espacios donde no quieren bebés. Ah, el odio a las infancias. Güey, Sí, eso es algo que yo creo que, a ver, perdóname por interrumpirte. A mí eso me llama mucho la atención porque creo que regresa como a esta cuestión de que el hiperindividualismo genera también este narcisismo interno, no narcisismo, o sea, en el sentido de trastorno de personalidad, pero sino en sentido como de meritocracia, como dices, de que tú por ser adulto tienes el derecho a habitar un espacio donde un niño no puede existir. O sea, eso a mí me llama muchísimo la atención. Esta cuestión donde es, no sé, por ejemplo, el tema de los aviones, ¿no? Yo, a ver, yo soy la primera que piensa de, oye, tienes hijos, los tienes que atender. Entonces, claro, no se sí. vale, y yo te lo digo, yo también como adulto no me gusta andar viendo a niños corriendo y jalándole el pelo a otras personas. Mis hijas no van a actuar de esa manera porque yo las voy a educar a que no actúen de esa manera porque no se me hace socialmente funcional, ¿me entiendes? Pero hasta ahí. Pero lo que me llama la atención es esta cuestión donde es esta parte de, es que yo tengo derecho a existir en un avión, pero un niño no Mm. tiene derecho a existir o habitar este mismo espacio cuando un niño es parte de la sociedad. Y todos, nada más, por el simple hecho de ser parte de la sociedad, tienen ese derecho a coexistir y tú como adulto, pienso yo, que deberías de tener la suficiente capacidad cognitiva también para poder integrar eso, ¿sabes? Y no nada más eso, siento que también debes de poder tener suficiente control de ti mismo. Porque cuando alguien dice como de no quiero ir al lado de un niño, a veces sí me parece como un berrinche de adulto, Claro, y lo es. ¿no? Por lo menos para mí es, ¿sabes? Y por eso lo decía, es decir, eh, o sea, claro que somos seres sociables y que necesitamos este contacto, pero al mismo tiempo o sea, como este individualismo va haciendo que nos pongamos cada vez más barreras, ¿no? En el punto en el que de pronto, y a mí se me hace de verdad una estupidez esto de decir, güey, pues todos fuimos o sea, no crecimos por Todos generación fuimos espontánea, niños, ¿no? Es ah, decir, sí. y entonces es como de que, güey, o sea, a ver, o sea, claro, o sea, puede ser que estás cansado y puede ser que te va a molestar. Sí, te va a quitar tu vida, nada, ¿sabes? Nada, Es pues que puedes justo, lidiar con esto. justo, o sea, yo creo que hay lugares que sí considero que no son aptos para niños. Por El antro, ejemplo, pues. güey, el antro, los conciertos, la verdad, sí, no es apto para niños. O sea, no creo que sea apto para niños. Pero hay otra parte donde sí pienso es, tú coexistes con la gente y con el resto de la sociedad y no tienes tu derecho por encima de otro, Claro. independientemente de la edad, de la raza, de la orientación, de lo que tú quieras, ¿sabes? Pero sí, me llama, ya vi que en los comentarios va a ser así como de, no, me estás diciendo berrinche de adulto. Sí, güey, sí creo que es un berrinche de adulto, que no puedas tú controlar tus propias emociones y que esperes que un niño que no tiene esa capacidad lo pueda hacer. Sí lo creo, ¿no? Pero sí, yo lo veo mucho en esa parte. Ya no me acuerdo hacia dónde íbamos, pero sí, güey. O Pero bueno, sea, de eso sí. se trata. Pero, o sea, y yo no solamente creo que suceda Y hacia los genera mucha niños. ansiedad como mamá, güey. Ah, o sea, yo Chingos. hace mucho tiempo hice como un video sobre esto de que, a ver, o sea, claro.
que es un gesto lindo, quizá el de esto que vemos en videos de que les dan como paletitas o algo así de que, sabes, como con mensajitos en primera persona de que hola, es mi primer vuelo y que no sé qué. Cool, pero a mí yo siento o sea, para mí yo lo pienso más bien como de que ¿por qué tu mamá te deberías, o sea, ¿Por qué me tengo que disculpar con los demás porque mi ajá, niño o sea, está existiendo? más bien para mí es como de que, ¿qué nos ha pasado a nosotros como sociedad? Que somos intolerantes hacia dos etapas muy vulnerables de la vida humana, ¿no? Que uno es como cuando son recién nacidos y son bebés, y dos, con los adultos, ¿no? Creo que nos hemos vuelto como súper intolerantes y son como dos zonas que queremos que desaparezcan del mapa y queremos solamente ver esta etapa de adultos funcionales y adultos que están trabajando y que son como muy, que operan muy bien, y las demás las queremos hacer a un lado o desdibujar del mapa, pero eso no es posible, pues. Pero es que ahí es cuando yo siento esta parte de que la hiperindividualidad lleva a fragmentar o a romper el bienestar común. Claro. ¿Me entiendes? O sea, ahí es cuando me acuerdo que hace mucho tiempo, en TikTok, hace como 3 años, había una señora que acababa de tener a un bebé y ella grabó que estaba muy... A mí me pareció cabrón, la neta. Pero también a mí me han enseñado mucho a ver por el otro, por así decirlo, ¿no? Y no lo digo en un plan como de superioridad moral, pero como que se me ha educado y creo que la educación aquí pega mucho, porque la educación es lo que nos lleva también a ese hiperindividualismo o a ver por el otro. Y me acuerdo que era este TikTok de la señora con el bebé y decía como de, güey, está cabrón, de que nadie se paró para ofrecerme un asiento. Y todos los comentarios, güey, eran de, no es mi pedo que hayas tenido un bebé. Yo porque tengo que incomodarme y ir parado, regresando a mi jornada laboral, porque tú decidiste, y había unos que estaban bien feos, güey, de que tú decidiste abrir las piernas, o sea, que es como de, oye, no, pero ahí es cuando siento que hay como este fragmento al bienestar común. Porque cuando tú le das preferencia, por ejemplo, que si a la embarazada, que si a la que tiene el bebé, que si a la persona que está discapacitada, que si a los adultos mayores, estás procurando por el bienestar común. O sea, esa es la forma en la que yo lo veo. Pero hay muchísima gente que ya es como esta cuestión de no, porque no es mi problema. O sea, y también lo vi, o sea, me acuerdo, yo con bebé, regresando de, ¿ves estos? La neta, la pesadilla de todo el mundo, güey. Cuando aterriza el avión, y yo, qué privilegiados o no eso, pero cuando aterriza el avión y está el pinche camioncito afuera. Y yo me acuerdo que recientemente pues yo tenía a mi bebé y había una señora mayor. Y, güey, yo estaba sentada, alcancé el lugar y habían otras personas sin bebé, sin nada, que estaban sentados. Y estaba la señora mayor. Y yo estaba esperando, o sea, a ver si alguien decía como de, Aquí, pues sí. me paro, ¿no? Para darle lugar a la señora mayor. Nadie lo hizo, güey. Y entonces ahí fue cuando yo, con todo y bebé, o sea, te la traía en el cargador, entonces no fue tan, pero con todo y bebé le dije, pues, por favor, siéntese, señora, ¿me entiendes? Pero fue como, la verdad sí me quedé impactada. Sí, pero, o sea, lo duro de todo eso es percatarte de que en realidad es el mundo es el mundo que habitamos, ¿no? Sí, Y lo mucho que olvidamos que en realidad lo que nos ha hecho llegar hasta el momento en el que estamos como sociedad, como humanidad, con los avances o no avances que tenemos, ha sido a final de cuentas la comunidad, ¿no? Es decir, el hecho de que nuestros antepasados en la época de las cavernas y de las tribus comprendieron y se percataron de que no tenían la misma fortaleza que animales, ¿no? Y que entendieron que tenían que estar juntos para poder hacer una comunidad y para salir adelante, ¿no? El momento en el que comenzaron a compartir sus conocimientos, ¿no? Que hay me acuerdo que hace tiempo que estaba escribiendo un libro como que me encontré con un concepto que me encantó que se llamaba como epistemologías del fuego. mm, Y este concepto de epistemologías del fuego a lo que apuntaba es cómo en muchas culturas el conocimiento se construía de manera comunitaria alrededor del fuego, ¿no? Que como de pronto se dice, como podemos imaginar, ¿no? Que diferentes civilizaciones se reunían alrededor del fuego y allí era donde contaban de la manera que fuera lo que les había pasado en su día y interiorizaban, compartían conocimiento, ideas, igual y se enojaban, no sé, pero se construía de manera comunitaria, ¿no? Y eso es lo que nos fue haciendo avanzar, ¿sabes? Que lo también, que genera sociedad. sí, se delegaran así de que, ok, yo voy a salir a cazar, yo voy a sembrar, yo voy a vigilar, que esto, ¿sabes? Eso es lo que nos ha permitido tener una vida
más cómoda, ¿no? Pienso mucho en esto del multitasking, por ejemplo, esta es una idea creo que de Byung-Chul Han, que se la leí, que él decía como de cómo vivimos en la sociedad actual y creemos que ser multitasking es como algo cool, ¿no? O sea, el hecho de poder estar haciendo varias cosas al mismo tiempo. Y él decía esto que me pareció interesante, que es, no, más bien no es que sea cool, o sea, más bien es que, a ver, o sea, la gente en el pasado, pues por así decirlo, era multitasking, porque la persona que estaba haciendo algo no podía estar nunca en paz, ¿sabes? O sea, tenía que estar siempre como vigilando que no viniera un Claro. animal, que no lo fueran a atacar, tenía que estar alerta y volteando a ver hacia un montón de cosas, hacia un montón de escenarios al mismo tiempo, ¿no? Dice, sin embargo, es todo esto que fuimos haciendo, que fuimos construyendo socialmente, lo que nos va permitiendo en algún momento estar en paz y solamente poder enfocarnos a algo. A mí me va a tocar dedicarme a cosechar. ¿Por qué? Porque hay alguien que está haciendo esto, hay alguien que está vigilando. Solamente puedo dedicarme a alguna función en particular y eso te da tranquilidad, ¿no? O te permite estar en paz, ¿no? Y creo que es algo que hemos olvidado con tal de ir como en este individualismo y de querer también tener como riqueza, porque creo que al final de cuentas, creo que sí nos ha hecho mucho daño el hecho de que, o sea, a veces pienso como cuáles eran como los valores o ideales que se venían en otros momentos históricos, ¿no? Y quizá quizá no sé, en la antigua Grecia, en la Roma, pues quizá era como de, yo quiero ser legionario, ¿no? Y es mi máximo, ¿no? Poder defender a Roma, ¿no? Y pum, se voltearon sobre eso, yo quiero, no sé, perseguir ser un buen ser humano, ¿no? Y listo, ¿no? Pero pareciera ser que hoy en día como el único ideal que nos venden es tener dinero, ¿no? Y entonces es como de que todo lo demás ha quedado o sea, hecho a un lado, ¿no? Es decir, mucha gente hoy aspira a ser como Elon Musk, como Ricardo Salinas Pliego en México, y es como de que, ¿por qué? O sea, ¿por qué aspiramos solamente a tener dinero y no aspiramos a lograr un cambio en mi comunidad, poder lograr que, no sé, cualquier cosa como más humana que nos pueda dar como más cohesión, que pueda ayudarnos? Creo que estamos en falta de todo eso y que lo vemos con cosas tan sencillas y tan básicas como esto que te decía, ¿no? De los bebés, que seamos tan intolerantes, es como, ¿por qué, no? No sé. Sí, hacia uno mismo. O sea, es que yo pienso lo mismo que tú. La realidad es que hay una cuestión donde para construir sociedad debemos de ver también por el otro. Y mientras veamos por nosotros mismos, hasta dentro de la idea del estoicismo, como esta cuestión de wellness, vendida de es para mi propio bienestar, no, pues lo único que siento que hace es que nos aleja mucho de la comunidad y sin comunidad no podemos sobrevivir, ¿sabes? Pero sí, creo que la pandemia tuvo una afectación ahí también como interesante. Mucha gente se quedó sola, entonces en esa soledad también decidió buscar esas cuestiones maníacas en comunidad, pero también dentro de una soledad, por así decirlo, o más bien, no soledad, pero solos, ¿no? Y sí, toda esta búsqueda por ¿cómo se dirá? Como por este ser ilustre, por así decirlo, lo único que siento que hace es que también como que nos ha separado de esa virtuosidad que tal vez es lo que deberíamos estar buscando cuando hablamos de estoicismo. Sí, o sea, yo creo que siempre, o sea, independientemente de si estoicismo o lo De que la sea, corriente que sea, ajá. o sea, yo más bien algo que trato, o sobre lo que trato de hacer como, o sea, siempre cuando hay oportunidad intento decirlo, es como que más bien, es decir, estamos en una vorágine que no tiene fondo y que nos va a seguir engullendo, nos va a seguir devorando, ¿no? Y que es a final de cuentas el consumo, ¿no? O sea, o sea, porque nos da una satisfacción inmediata y siempre vamos a querer algo más. Y entonces, a final de cuentas, eso nos va a terminar engullendo y no tiene fondo esa espiral, ¿no? Y entonces, en la medida de lo posible, yo siempre digo, sin que sea yo, sin que me considere yo o estoico o taoísta, pero sí me gusta mucho la manera en la que el Tao nos invita a tratar de no desear cosas, ¿no? Es decir, entre menos cosas desees, quizá puedas estar más tranquilo, ¿no? Y entonces es algo con lo que yo trato de luchar también continuamente, ¿no? Porque, a ver, claro que a mí también me mama tener
cosas nuevas, ¿no? Y ropa nueva, y hay cosas que veo y digo, puta, me mama, ¿no? Y claro que estaría bien chingón tenerlo, pero también en la medida de lo posible trato de resistirme mucho y de, o sea, porque sí lo pienso como de que qué tantas cosas en realidad necesito para vivir, ¿no? O sea, pienso mucho en esos términos, de que qué tantas cosas necesito para vivir y qué tantas de las cosas que tengo en realidad son accesorias, ¿no? Pienso mucho en este tipo de comparaciones con el pasado y que hace poco hablé de esto, de que cómo eran los closets en el pasado, ¿no? Y cómo, porque había algo que me pasaba mucho aquí en Ciudad de México, era que cuando llegaba yo a rentar departamentos, era que si eran departamentos antiguos, tenían un closet pequeñititito, ¿sabes? Pequeñititito. Sí, de una chamarra, dos suéteres, unos O sea, ¿sabes? Pero es que pantalones. era como de 1 metro, ¿sabes? Como de 1 metro de largo, como por 50 de profundo, ¿no? Y entonces es como, claro que hoy en día esto no le sirve a ninguna persona, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy en día, así es como decir, ¿qué tanta ropa tenía la gente en 1700, ¿no? La gente normal, ¿qué tantas prendas podía tener, ¿no? 3 pantalones, un abrigo, ¿sabes? Pero en cambio volteamos a ver la cantidad de cosas que tenemos hoy en día que de pronto es como de que, ¿sabes? O sea, que tengo un closet bastante amplio, pero aún así está lleno, ¿me entiendes? Y es como decir, ¿por qué o sea, yo sí trato de cuestionarme esto de que por qué lo tengo tan lleno el closet si en realidad no necesito esto, ¿no? ¿O por qué lo tengo? Entonces, me hago mucho tipo ese tipo de cuestionamientos que también obviamente en ocasiones me hace sentir culpable, pero también justamente como para limitarme, ¿no? Y obviamente esto genera también algunas discusiones con mi novia, pues a veces, porque también es como que le digo, no, o sea, ya, o sea, tienes que poner como un stop. Si tienes 100 pares de zapato o sea, es un exceso, mi amor, ¿sabes? O sea, y si tienes otro más, vas a querer teniendo otro más y otro más y otro más, y es como, más bien tenemos que tratar de buscar una estabilidad propia, ¿no? Y también buscar, o sea, y como yéndonos como en un camino psicoanalítico, ¿no? Con esto que decíamos de que el sujeto siempre esté en falta y traemos cosas, pues también y que hay una frase hay una idea que a mí me gusta, ¿no? De que, y que funciona para muchas cosas, ¿no? Incluso funciona, sobre todo funciona muy bien como para cuando tenemos una pareja, ¿no? Que es como esto de que el sujeto ama más a su síntoma que a sí mismo, ¿no? Ah, sí, ya sé cuál Y dices. esto tendría que ver, a final de cuentas, claro, ¿no? Es decir, por qué elegimos ciertos patrones, o sea, por qué nuestras parejas se parecen en esto, pues porque, aunque nos puedan lastimar, pues porque traemos un síntoma cargando y no podemos a veces separarnos y amamos y tenemos más cercanía con nuestro síntoma y no lo queremos dejar ir, nos aferramos de alguna manera y por eso tenemos como este tipo de reincidencias, ¿no? Pero no solamente creo que aplica como para relaciones, sino incluso como para muchas de las cosas que hacemos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Incluso como querer tener ciertas cosas, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que estoy, o sea, qué carencia tuve quizá que de pronto me lleva a aferrarme a tener este tipo de cosas y que todo este tipo de cosas sean como de marcas o querer demostrar? O sea, ¿qué traigo ahí, digamos, como arrastrando internamente que me está llevando a comportarme de este tipo de manera, ¿no? Ujú. Y entonces creo que desde ahí, pues bueno, lo que nos queda también es tratar de hacer un ejercicio propio de introspección, de análisis, quizá también como para ir sanando un poco los síntomas que tenemos, ¿no? O irlos, o mejor que más que sanarlos, ir aprendiendo a vivir con estos síntomas que tenemos, ¿no? Irlos reconociendo para también desde ahí, desde este mismo reconocimiento, ir parando ciertas compulsiones que tenemos. Pero es que justo yo creo que en el reconocimiento también debe de venir una reflexión. Yo creo que del reconocimiento y la conciencia viene y demerita responsabilidad, ¿sabes? O sea, yo también te voy a poner un ejemplo. Yo de mi hiperconsumo llegó un momento donde yo me sentí como empalagada de mi hiperconsumo porque hubo un momento donde yo vi mi closet y me acuerdo que lo primero que pensé fue, no, o sea, no manches, tengo ropa suficiente para los próximos 5 años, para no comprar nada en los próximos 5 años. Y me acuerdo que eso se lo dije a mi esposo, y por un lado él dijo como de, güey, qué bueno que ya te diste cuenta. Pero sí, fue como de, me sentí hasta un poco como asqueada conmigo misma. Y fue ese como reforzamiento negativo lo que hizo que yo dijera como de, ok, espérate, chance ya estuvo, ¿no? Pero creo que también muchas veces no viene.
desde una cuestión de carencia. Creo que viene desde una cuestión, mucho es esta parte como conductual, ¿no? Que sí sería como de la gratificación. Entonces, la Sí. gratificación me brinda este como reforzamiento y lo quiero estar repitiendo. Yo voy a repetir las acciones que se sientan bien. Entonces, si se siente bien comprar ropa o estrenar ropa, yo voy a repetir eso constantemente. Pero mucho también creo que viene desde esta cuestión como de pertenencia, ¿no? Estaba leyendo algo el otro día que me llamó mucho la atención, que decía que me parece que el 70% de las personas que consumen lujo son personas de clase media, Sí. pero se te vende la idea de que son personas de clase alta, del 1%, y lo que se busca es esa pertenencia también en Sí, eso. sí, sí. Que también a la par de ello me parece irónico la cuestión de tú traes tu camisa Coperni, yo traigo mi camisa Miu Miu, ¿no? O sea, y sí, como dices, hay una parte donde el sujeto no puede huir del síntoma, porque también hay una parte donde creo que el sujeto no puede huir tampoco del ambiente, y si el ambiente lo que hace es que bombardea con esta cuestión de que el materialismo te dota con una superioridad o te dota con una valía diferente, al no tener, constantemente lo vamos a estar buscando. Fer, me encantó esta plática contigo. Es como de, güey, siento que son pláticas que nutren, o sea, Sí, te sí. lo digo en serio. Hasta pensaba como de, güey, cuando terminemos de grabar, lo primero que le voy a decir es como, güey, me amo este tipo de pláticas porque pienso que son pláticas que de verdad invitan a la reflexión, te invitan como que a pensar un poquito más, y creo que muchísimas veces lo que estamos acostumbrados a ver es estas cuestiones prácticas también de mucha superficialidad que también nos brindan redes. Entonces, de verdad, me gustó mucho tener esta plática contigo. A mí también, y sobre todo también porque, o sea, como que está cool porque vamos tejiendo las cosas, ¿no? Es como que tú, digo, algo es como, es Ujú. complementario y es como de que, a ver, pero ¿cómo pueden embonar estas cosas? Y entonces eso está también como, estuvo muy cool. Sí, no, te juro que casi que la estoy terminando porque es como de, güey, ya llevamos una hora, entonces para situaciones pero te juro es como de, puta, 100% hay que irnos por un cafecito después, ¿no? Tengo muchas ganas de conocer a tu novia porque soy la reina de los lentes, cara. Hay muchas cosas que chance no me debería sentir orgullosa, pero sí, también amo los lentes, ¿no? Y no quiero conectar por eso cuando estamos diciendo que no, pero Fer, de verdad, me dio muchísimo gusto conocerte, me dio mucho gusto tener esta plática contigo. Espero que también les sirva a las personas que nos están escuchando como para reflexionar también un poco, ¿no? En lo que es wellness para ellos, en lo que es bienestar propio para ellos, en lo que es esta cuestión como de búsqueda de virtuosidad, de tolerancia, ¿no? De buscar comunidad. Y pues, como siempre, agradecerles muchísimo a todos los que nos están escuchando y recordarles que si bien me encanta estar aquí con ustedes, no es un espacio psicoterapéutico, este es un espacio meramente de entretenimiento. En caso de requerir o necesitar ayuda psicoterapéutica, favor de hacerlo de la mano de un profesional calificado y de manera individual. Y pues bueno, friends, a la próxima.